Era el cumpleaños de mi nieta Camila. 8 años recién cumplidos. Llegué al restaurante con un regalo envuelto en papel de colores brillantes, un regalo que había hecho con mis propias manos durante 2 semanas. Cuando lo abrió frente a toda la familia, su carita se torció en una mueca de desprecio y declaró en voz alta para que todos escucharan: «Esto es de pobre, abuela». Las risas comenzaron, pero eso fue solo el principio. Cuando intenté sentarme a la mesa para celebrar con ellos, mi propia nieta me miró directamente a los ojos y dijo con un desprecio que nunca debería existir en una niña de 8 años: «No te sientes con nosotros. Mi mamá dijo que eres una vieja insoportable». Toda la mesa estalló en carcajadas. Mi hijo Roberto, mi único hijo al que di la vida entera, bajó la cabeza avergonzado, pero se rió junto con todos. Nadie me defendió. Me levanté en silencio, tomé mi bolso y salí de ese lugar sintiendo que mi corazón se hacía pedazos. Pero lo que pasó esa noche, cuando llegó el mensaje de mi hijo, cambiaría todo para siempre. Qué alegría tenerte aquí conmigo. Si estás viendo este video, te pido con mucho cariño que te suscribas al canal. Por favor, necesitamos mucho alcanzar 1000 suscriptores. ¿Puedo contar con su ayuda? Estamos construyendo una comunidad hermosa de mujeres fuertes. Su presencia es muy importante y su apoyo es esencial para nuestro trabajo, para que sigamos contando historias como esta. Cuéntame también en los comentarios desde dónde nos está escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa noche del cumpleaños de Camila había sido la gota que derramó el vaso. Pero déjame contarte exactamente qué pasó para que entiendas la magnitud de la humillación. El restaurante era uno de esos lugares caros donde los manteles son de tela fina y los meseros usan guantes blancos. Yo había llegado vestida con mi mejor ropa, que admito no es de las más modernas, pero es digna, limpia, planchada con cuidado. Llevaba en mis manos ese regalo que había cosido con tanto amor. Una muñeca de trapo con vestido de encaje bordado a mano, exactamente como las que mi abuela hacía para mí cuando era niña. En la mesa ya estaban todos esperando. Roberto, mi hijo de 38 años, gerente de banco, vestido con traje caro. Valeria, mi nuera de 35 años, con su cabello perfectamente peinado y ese aire de superioridad que siempre la acompaña. Camila, la cumpleañera, con un vestido que probablemente costó más que mi renta de 3 meses. Y los padres de Valeria, don Fernando y doña Patricia, dueños de una concesionaria de autos, sentados como reyes, observando todo con esas miradas que siempre me hacían sentir pequeña. Me acerqué a la mesa con una sonrisa que me costaba trabajo mantener después de tantos desaires. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije a Camila, entregándole el regalo envuelto con cuidado. Ella lo tomó sin siquiera mirarme, sin un gracias, sin una sonrisa. Lo desenvolvió frente a todos con movimientos bruscos, rompiendo el papel que yo había elegido con tanto cuidado. Cuando vio la muñeca de trapo, su cara cambió completamente. «Esto es de pobre, abuela», dijo en voz tan alta que estoy segura que las mesas de al lado escucharon. El silencio que siguió fue brutal. Yo esperé, con el corazón latiendo fuerte en mis oídos. Esperé que alguien la corrigiera. Que Valeria le dijera que eso no se dice, que los regalos se reciben con gratitud sin importar su precio. Que Roberto le enseñara modales a su hija. Pero lo que pasó fue peor. Valeria soltó una risita nerviosa. Esa risa falsa que hace cuando algo le divierte, pero no quiere admitirlo abiertamente. «Ay, los niños y su sinceridad», dijo con ese tono condescendiente que también conocía. Y entonces comenzaron las risas. Primero don Fernando, con esa risa fuerte y desagradable. Luego doña Patricia, tapándose la boca con la mano, pero con los hombros temblando de risa. Y Roberto, Dios mío, Roberto agachó la cabeza como si quisiera esconderse, pero también se rió. Esa risa nerviosa de quien sabe que algo está mal, pero no tiene el valor de defenderte. Tragué saliva, intentando no llorar ahí mismo. «Bueno, voy a sentarme», dije con voz que apenas me salía. Di unos pasos hacia la silla vacía que estaba junto a Roberto. Pero antes de que pudiera llegar,
La voz de Camila cortó el aire como un cuchillo afilado. «No te sientes con nosotros», declaró mirándome fijamente con esos ojos que me recordaron tanto a los de Valeria. «Mi mamá dijo que eres una vieja insoportable y que mejor no vinieras». El tiempo se detuvo. Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con toda su fuerza. Las palabras de mi nieta resonaban en mis oídos una y otra vez. «Vieja insoportable», mi mamá dijo. Y lo peor de todo fue lo que vino después. Las risas explotaron otra vez, esta vez más fuertes, más crueles. Don Fernando casi se atragantó con su bebida. «Niños», dijo entre carcajadas, «dicen cada cosa, no tienen filtro». Doña Patricia agregó con esa sonrisa falsa: «Es la edad, Beatriz. No lo toman personal. No lo tome personal». ¿Cómo no tomarlo personal cuando mi propia nieta acababa de repetir las palabras venenosas de su madre? Cuando toda mi familia me estaba tratando como si fuera un chiste. Miré a Roberto esperando, rogando en silencio que esta vez, esta única vez, me defendiera. Que le dijera a su hija que eso estaba mal. Que le dijera a Valeria que controlara su lengua. Pero Roberto solo miraba su plato, con las orejas rojas de vergüenza, pero sin decir absolutamente nada. Valeria sonreía abiertamente ahora, disfrutando cada segundo de mi humillación. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No fue mi corazón. Eso sería demasiado dramático. Fue algo más profundo. Fue mi capacidad de seguir aceptando este trato. Fue mi voluntad de seguir siendo el tapete sobre el cual mi familia limpiaba sus zapatos. Me quedé ahí parada durante lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos. Todas las miradas del restaurante estaban sobre mí. La vieja que acababa de ser insultada por su propia nieta. La mujer invisible que ni siquiera merecía un lugar en la mesa de su familia. Sin decir una palabra, tomé mi bolso con manos que temblaban, pero que se mantuvieron firmes. Giré sobre mis talones y caminé hacia la salida. Cada paso era una batalla contra las lágrimas que amenazaban con caer. Cada paso era un recordatorio de que mi propia familia me había rechazado públicamente. Cuando pasaba junto a la mesa, alcancé a escuchar perfectamente la voz de Valeria, en un tono lo suficientemente alto para asegurarse de que yo oyera. «Menos mal que se fue». Nos estaba avergonzando con esa ropa vieja. No sé por qué Roberto insiste en invitarla. Más risas. Seguí caminando. Salí del restaurante al aire fresco de la noche y finalmente pude respirar. Llamé un taxi porque no confiaba en que mis piernas pudieran llevarme a la parada del autobús. Durante todo el trayecto a mi casa no pude llorar. Estaba en ese lugar más allá del llanto, donde el dolor es tan profundo que ni siquiera puedes procesarlo. Llegué a mi pequeña casa, esa casa modesta pero limpia donde he vivido los últimos 30 años. Entré, cerré la puerta detrás de mí y me quedé parada en la oscuridad de mi sala. Miré la muñeca de trapo que había vuelto a meter en mi bolso, esa muñeca en la que había invertido 2 semanas de trabajo, cada puntada hecha con amor, y mi nieta la había llamado cosa de pobre. Me senté en mi sillón favorito, ese que compré hace 20 años y que tiene el cojín hundido justo donde me gusta sentarme. Me quedé ahí en la oscuridad, mirando las sombras en la pared, sintiendo cómo toda una vida de sacrificio y amor se desmoronaba a mi alrededor. Eran casi las 11 de la noche cuando mi teléfono sonó con la notificación de un mensaje. Lo saqué del bolso con manos que todavía temblaban. Era Roberto. Abrí el mensaje y lo que leí me quitó el aliento que me quedaba. «Mamá, no olvides pagar la cuenta mañana. Quedó en 8,500 pesos». Leí el mensaje una vez, 2 veces, 3 veces, como si leyéndolo más veces pudiera cambiar lo que decía. No había disculpa, no había un «siento lo que pasó en el restaurante». No había un «Camila se portó mal y vamos a hablar con ella». Solo una orden fría, un recordatorio de mi función en su vida: pagar, siempre pagar. Esperé unos minutos pensando que tal vez vendría otro mensaje, una explicación, algo que indicara que mi hijo tenía aunque sea un poco de conciencia. Pero el siguiente mensaje fue peor. «Y necesito 15,000 pesos antes del viernes para la colegiatura de Camila. Transfiere a mi cuenta, por favor». 23,500 pesos en total.
casi la mitad de mi pensión mensual, y lo pedía como si nada hubiera pasado, como si no me acabaran de humillar públicamente, como si yo fuera simplemente una máquina dispensadora de dinero sin sentimientos, sin dignidad, sin derecho a respeto. Algo dentro de mí, algo que había estado contenido durante años, finalmente explotó. Con dedos que temblaban, pero que se movían con determinación absoluta, escribí mi respuesta. 3 palabras que cambiarían todo. Arréglate tú. Envié el mensaje, y el teléfono inmediatamente comenzó a vibrar. Roberto llamando. No contesté. Llegó otro mensaje casi instantáneamente. ¿Qué? Siempre pagas. No puedes dejarme así, mamá. Otro mensaje. Contesta el teléfono. Esto es serio. Otro más. No puedo creer que me hagas esto justo ahora. Escribí una última respuesta. Nunca más. Y apagué el teléfono completamente. Me quedé sentada en el silencio absoluto de mi casa. Y entonces, finalmente, las lágrimas comenzaron a caer. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia contenida durante años. Lágrimas de frustración por haber permitido que esto llegara tan lejos. Lágrimas de liberación porque finalmente había dicho que no. ¿Qué había hecho? ¿Acababa de destruir mi relación con mi único hijo? ¿Me quedaría completamente sola? Pero algo más fuerte que el miedo me decía que había hecho lo correcto. Quédate conmigo, porque lo que descubrí esa noche me abrió los ojos a una verdad que había estado negando durante años. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en mi sillón mirando el techo, con el teléfono apagado en mi regazo, sintiendo cómo toda mi vida pasaba frente a mis ojos. Necesito que entiendas quién soy y cómo llegué a este punto de quiebre. Mi nombre es Beatriz y tengo 64 años. Fui maestra de literatura durante 35 años de mi vida. Enseñé a generaciones de estudiantes a amar los libros, a encontrar significado en las palabras, a soñar con mundos mejores. Me casé con Alberto cuando tenía 25 años. Él era contador, un hombre bueno y sencillo que me dio una vida modesta pero llena de amor. Tuvimos a Roberto 2 años después y juré que le daría todo lo que yo nunca tuve. Crecí en una familia humilde, donde el dinero siempre escaseaba. Estudiar fue un sacrificio enorme para mis padres. Cuando me convertí en maestra, prometí que mi hijo tendría mejor vida. Y cumplí. Roberto estudió en buenas escuelas, tuvo ropa decente, libros, oportunidades. Alberto y yo nos sacrificamos felices por él. Hace 8 años, Alberto murió de cáncer después de una batalla de 2 años que consumió todos nuestros ahorros. Me quedé sola con una pensión de 4,500 pesos mensuales. No es mucho, pero alcanza si eres cuidadosa, si cuentas cada peso como yo aprendí a hacer toda mi vida. Pero hay algo que nadie sabe, ni siquiera Roberto. Hace 2 años, mi tía Leonor murió. Era soltera, no tuvo hijos y me dejó unos terrenos en el interior. Cuando un desarrollador se interesó en comprarlos, casi me desmayé al escuchar la cifra. 4,200,000 pesos. Vendí los terrenos, invertí ese dinero cuidadosamente y guardé el secreto como si mi vida dependiera de ello. Porque ya para entonces había notado que Roberto solo me buscaba cuando necesitaba dinero. No quería que eso empeorara. Así que seguí viviendo con mi pensión mientras 4 millones permanecían ocultos en inversiones. Roberto conoció a Valeria hace 10 años. Ella venía de dinero, hija de don Fernando y doña Patricia que tenían esa concesionaria exitosa. Desde el principio quedó claro que yo no era suficiente para estar en su mundo. Al principio fingía amabilidad, pero después del matrimonio comenzó a alejar a Roberto de mí. Tu mamá es muy simple, Roberto. Escuché que le decía una vez. Qué pena que use esa ropa tan anticuada. Y Roberto, poco a poco, comenzó a creer esas cosas. Las visitas se espaciaron, las llamadas disminuyeron, y cuando venía, siempre había una razón financiera, siempre necesitaba algo. Y Camila creció sin conocerme realmente, tratándome como una extraña incómoda que aparecía ocasionalmente, pero que no merecía su afecto. Si te está gustando esta historia, por favor, asegúrate que ya estás suscrita al canal. Necesitamos alcanzar 1,000 suscriptores.
¿Puedo contar con su apoyo a nuestro trabajo? Esa madrugada, después de apagar el teléfono, hice algo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Lo encendí de nuevo y comencé a revisar todos los mensajes viejos de Roberto. Años de conversaciones almacenadas en ese pequeño aparato que apenas sabía usar. Y lo que descubrí me destrozó el alma de una manera que ni siquiera la humillación del restaurante había logrado. Revisé mensaje tras mensaje, conversación tras conversación, retrocediendo en el tiempo. Cada vez que Roberto me escribía, era para pedir dinero. Mamá, necesito para la reparación del coche. Decía un mensaje de hace 6 meses. Mamá, surgió un gasto inesperado con la escuela de Camila. Otro de hace 1 año. Mamá, la entrada del mueble nuevo. Mamá, la cuota del club. Mamá, una emergencia médica. Emergencias que nunca eran realmente emergencias. Gastos que siempre eran para mantener un nivel de vida que no podían costear. Revisé hasta 3 años atrás y encontré solo 4 mensajes que no eran peticiones de dinero. 4 mensajes en más de 1000 días. Uno avisando que Camila había nacido. Otro para informar que cambió de número. Otro para decir que se mudaban de casa. Y el último para enviarme una foto de Camila en su primer día de escuela. Eso era todo. El resto, absolutamente todos y cada uno de los demás mensajes, eran peticiones de dinero. Algunas directas, otras disfrazadas de emergencias, muchas con promesas de devolución que nunca se cumplieron. Me quedé despierta hasta que amaneció haciendo cuentas mentales. En los últimos 5 años le había dado a Roberto más de 300,000 pesos de mi pensión, 300,000 pesos que venían de mis 4,500 mensuales. Había sacrificado comidas, dejado de comprar ropa nueva, cancelado el cable, vivido contando cada maldito peso para poder darle dinero a mi hijo. Y él nunca, ni una sola vez, me había devuelto aunque fuera un peso. Y nunca me había agradecido de verdad. Siempre era lo mismo. Gracias, mami, eres la mejor. Palabras huecas, automáticas, dichas sin sentir. Roberto ganaba bien como gerente de banco. Valeria venía de familia rica, aunque sus padres habían dejado de darle mesada porque gastaba sin control. No necesitaban mi dinero para sobrevivir. Lo necesitaban para mantener ese estilo de vida de restaurantes caros y ropa de marca. Para la escuela privada de Camila que costaba 30,000 pesos al trimestre. Para el coche nuevo de Valeria. Para las vacaciones lujosas. Para todo eso usaban mi dinero mientras yo vivía con lo mínimo. Mientras me trataban como basura. Mientras mi nieta aprendía a despreciarme. La mañana siguiente amaneció fría y gris, exactamente como me sentía por dentro. Encendí mi teléfono y lo que vi me confirmó todo. 47 llamadas perdidas de Roberto. 47. También había 16 mensajes de él y 8 de Valeria. Los leí todos con una calma que me sorprendió. Los mensajes de Roberto iban escalando en desesperación. Mamá, contesta por favor. Esto no puede estar pasando. El restaurante me llamó, la cuenta no está pagada. Me estás haciendo quedar mal. Contesta, mamá. Los de Valeria eran diferentes. Eran ataques directos. Beatriz, no sé qué te pasa, pero esto es muy inmaduro. Roberto está desesperado por tu culpa. Como abuela tienes la obligación de ayudar a tu nieta. No puedo creer lo egoísta que eres. Leí cada mensaje sintiendo cómo esa certeza fría y clara se asentaba más profundamente en mi pecho. Esto se había terminado. A las 10 de la mañana comenzaron los golpes en mi puerta. Miré por la ventana y vi el coche de Roberto estacionado afuera. Él estaba ahí golpeando con urgencia, casi con violencia. No abrí la puerta. Me quedé del otro lado escuchando. «Mamá, sé que estás ahí», gritaba Roberto. «Abre la puerta. Tenemos que hablar, por favor». Su voz sonaba desesperada, frenética, pero yo me mantuve firme. «Mamá, el restaurante me está amenazando. Me van a reportar. Necesito ese dinero. Por favor». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Hablé desde adentro con voz que sonaba más firme de lo que me sentía. «No tengo nada más para ustedes, Roberto». «¿Qué significa eso?» «Siempre has tenido, siempre me has ayudado, mamá». «Ya no, pero soy tu hijo. Tengo problemas serios, tengo deudas de 280,000 pesos en tarjetas de crédito.
Valeria gasta sin control y sus padres le cortaron su mesada. Voy a perder el coche, mamá. Tal vez hasta la casa. Necesito tu ayuda. 280,000 pesos en deudas. Mientras yo le había estado dando dinero de mi pensión, él había estado acumulando deudas masivas, gastando en cosas que no podía pagar. Y ahora quería que yo lo rescatara otra vez. Abrí la puerta finalmente porque necesitaba verlo a la cara cuando le dijera esto. Roberto estaba descompuesto, ojeras profundas, despeinado, con la misma ropa del día anterior. Yo no tengo que hacer nada, Roberto, dije mirándolo directamente a los ojos. Pero eres mi madre, y tú eres mi hijo, el hijo que se rió ayer cuando su hija me humilló, el hijo que nunca me defiende, el hijo que solo me busca cuando necesita dinero. Roberto abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Porque era verdad y ambos lo sabíamos. En ese momento apareció Valeria caminando desde el coche, arrastrando a Camila de la mano. La niña había sido claramente preparada para esta escena. Tenía los ojos rojos, aunque yo sospechaba que las lágrimas habían sido forzadas. «Abuelita», gimió Camila con voz poco convincente. «Perdón por lo que dije ayer. No lo dije en serio». Valeria empujó a la niña hacia adelante como si fuera un peón en un juego de ajedrez. «¿Ves, Beatriz? Camila está arrepentida. Es solo una niña. No puedes abandonar a tu nieta por un berrinche de niños». Miré a Camila y vi que sus ojos no mostraban arrepentimiento verdadero. Solo confusión, porque le habían dicho que actuara de cierta manera y ella estaba siguiendo las instrucciones. «Valeria», dije con voz tranquila pero firme. Camila repitió exactamente lo que tú le dijiste, que soy una vieja insoportable. Esas fueron tus palabras saliendo de la boca de una niña de 8 años. No me culpes por las consecuencias de tu veneno. La cara de Valeria se puso roja de furia. Tienes la obligación de ayudarnos. Somos tu familia. Ustedes me abandonaron hace años. Yo solo estoy aceptando la realidad. Roberto dio un paso hacia mí y pude ver pánico genuino en sus ojos. Si no me ayudas, voy a perder todo, mamá. Y si pierdo todo, nunca volverás a ver a Camila. Nunca. Te vas a morir sola, mamá. Completamente sola. Y cuando necesites de nosotros, cuando estés enferma o más vieja, o necesites quien te cuide, no vamos a estar ahí. Piénsalo bien. Sus palabras estaban diseñadas para herirme en mis miedos más profundos. El miedo al abandono. El miedo a morir sola. El miedo a ser olvidada. Esos miedos que todas las madres mayores llevamos dentro como piedras pesadas. Pero esta vez, esas palabras no me quebraron, me hicieron más fuerte. Prefiero morir sola que seguir viviendo humillada por ustedes, respondí. Ahora váyanse de mi casa. Vas a arrepentirte de esto, amenazó Roberto con voz que temblaba entre rabia y desesperación. Lo único de lo que me arrepiento es de haber tardado tanto en abrir los ojos. Se fueron finalmente, Roberto con pasos pesados de derrota, Valeria lanzando miradas de odio puro, Camila confundida, siendo arrastrada entre ellos. Cerré la puerta y me apoyé contra ella sintiendo que todo mi cuerpo temblaba, pero también experimentando algo extraño. Liberación. Esa tarde hice algo que nunca había hecho. Busqué en internet el nombre de Valeria. Quería entender mejor con quién estaba tratando realmente. Lo que encontré me dejó sin aliento. Valeria tenía una tienda en línea de ropa cara. La había abierto hacía 6 meses con una inversión de 150,000 pesos. Dinero de Roberto. Dinero que en parte había venido de mí. La tienda era un fracaso absoluto. Apenas tenía seguidores. Las publicaciones no tenían reacciones. No había ninguna señal de ventas reales. Pero lo que realmente me impactó fueron sus redes sociales personales. Foto tras foto en restaurantes caros. Viajes a resorts de playa. Bolsas de diseñador que reconocí por las marcas, zapatos que costaban más que el salario mensual de muchas personas, todo publicado en los últimos 6 meses. Todo mientras Roberto acumulaba esas deudas monumentales. Y en muchas fotos, Valeria escribía cosas como «viviendo mi mejor vida» o «me lo merezco todo» o «la calidad tiene su precio». Mientras mi hijo se hundía en deudas y me pedía dinero desesperadamente,
Su esposa gastaba sin control en lujos completamente innecesarios. Y Roberto lo permitía. Lo permitía porque era débil con ella, porque la amaba o porque tenía miedo de perderla. Pero ese ya no era mi problema. No más. ¿Alguna vez has descubierto que la persona que creías conocer era un completo extraño? ¿Que todo lo que pensabas sobre alguien era una mentira? Cuéntame en los comentarios tu experiencia, porque lo que yo estaba a punto de descubrir era aún peor. Al día siguiente tomé una decisión que cambiaría todo. Llamé al licenciado Ramírez, un abogado que había conocido años atrás cuando necesité ayuda con el testamento de Alberto. Le conté toda la historia mientras él escuchaba con atención tomando notas. Le mostré años de mensajes pidiendo dinero. Le expliqué las humillaciones, le conté todo sin omitir ningún detalle doloroso. Señora Beatriz, me dijo cuando terminé con seriedad profesional, lo que usted describe es abuso financiero de adulto mayor. Es un delito reconocido por la ley. Usted tiene bases sólidas para presentar cargos si así lo desea. Pero yo no quería venganza legal. No quería ver a mi hijo en problemas con la justicia. Solo quería paz. Solo quería que me dejaran vivir en paz. No voy a presentar cargos, le dije con firmeza, pero necesito proteger lo que tengo. Entonces le conté sobre la heranza, sobre los 4.200.000 pesos que Roberto no sabía que existían. El licenciado se quedó pensativo unos momentos antes de hablar. Señora, necesita mover ese dinero inmediatamente. Vamos a abrir una nueva cuenta en un banco completamente diferente, solamente a su nombre. Y necesitamos hacer un testamento nuevo, donde quede muy claro que su hijo está explícitamente excluido de cualquier herencia. También quiero donar la mayor parte a un asilo de ancianos cuando yo muera. Agregué pensando en todas esas personas mayores que son abandonadas por familias que deberían amarlas. La gente que cuida a los viejos que nadie quiere merece ese dinero más que mi hijo. Hicimos todo el papeleo ese mismo día. Transferí el dinero completo a una cuenta nueva en otro banco. Firmé un testamento donde Roberto quedaba explícitamente excluido y donde la Fundación Corazón de Plata para Adultos Mayores recibiría 3 millones de pesos. El millón restante lo dejé para gastos funerarios y algunos pequeños legados para amigas que habían sido más familia que mi propia sangre. Todo quedó registrado legalmente, firmado, sellado, definitivo. Mientras tanto, la situación de Roberto empeoraba día tras día. Me enteré por mi vecina, doña Carmen, que trabaja limpiando en su banco que lo habían despedido. Aparentemente pasaba tanto tiempo en horas laborales tratando de resolver sus problemas financieros personales, haciendo llamadas privadas y buscando préstamos que su desempeño cayó hasta el punto de que lo despidieron. Sin su salario de gerente, que era su único ingreso real, la situación se volvió completamente insostenible. El banco comenzó procedimientos legales para ejecutar la hipoteca de su casa. La financiera automotriz vino físicamente a llevarse el coche de Valeria. Y Valeria, como era predecible, no soportó ni un segundo la presión de vivir sin dinero. Según me contó la misma doña Carmen, que tiene contactos con gente que trabaja en el banco. Valeria le dijo a Roberto en una pelea que escucharon varios empleados: «Tú me prometiste una vida buena, Roberto. Me dijiste que siempre tendríamos dinero suficiente. Esto no es lo que yo firmé cuando me casé contigo». Y pidió el divorcio, así de simple, así de rápido. En cuanto el dinero desapareció, Valeria también desapareció. A los 3 meses, ya estaba saliendo con un empresario de 50 años, dueño de varias ferreterías, alguien que podía darle el estilo de vida que ella consideraba que merecía. Tomó a Camila y se mudó de regreso con sus padres, dejando a Roberto completamente solo en una casa que ya ni siquiera era legalmente suya. Una tarde llegaron de nuevo a mi puerta, pero esta vez no tocaron. Intentaron forzar la entrada. Escuché cómo giraban la manilla con violencia. Escuché golpes fuertes contra la madera. Gracias a Dios, yo había sido precavida. 2 días después del primer enfrentamiento, había llamado a un cerrajero y cambiado todas las cerraduras de mi casa. Ahora Roberto no tenía ninguna forma de entrar. «¡Mamá, abre esta puerta!», gritaba Roberto con voz que ya no sonaba desesperada, sino furiosa. «Abre ahora. Esta casa es mía también», rugía golpeando la puerta. «Crecí aquí.
Tengo derecho. Me quedé del otro lado de la puerta con el teléfono en la mano lista para llamar a la policía si era necesario. Esta casa está escriturada únicamente a mi nombre, Roberto. Respondí con voz que no temblaba. Salgan ahora o llamo a la policía. Yo. Vieja egoísta. Esa era la voz de Valeria llena de veneno. Tienes dinero escondido, lo sé. Sé que lo tienes. Deja de fingir que eres pobre. Me quedé congelada. ¿Cómo sabía ella? ¿Cómo podía saberlo? No sé de qué hablas, mentí. No me mientas, gritó Valeria. Roberto lo sabe. Cuéntale, Roberto. Cuéntale que lo sabes. Y entonces Roberto confesó algo que me rompió el corazón de una manera completamente nueva. Revisé tus documentos hace años, mamá, gritó a través de la puerta. Cuando me pediste que te ayudara con tu declaración de impuestos, encontré papeles sobre la herencia de la tía Leonor. Sé que vendiste esos terrenos por más de 4 millones de pesos hace 2 años. He sabido todo este tiempo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Roberto lo había sabido. Lo había sabido durante 2 años completos, y nunca me lo dijo. Solo intensificó sus pedidos de dinero, esperando que eventualmente yo cediera y le diera acceso a esa fortuna. Ese dinero es mío por derecho. Continuó gritando. Soy tu único hijo. Todo lo que tienes debería ser mío. Estás obligada a ayudarme. No estoy obligada a nada, respondí sintiendo cómo la rabia reemplazaba el shock. Y entonces Valeria dijo algo que me heló hasta los huesos. Teníamos un plan perfecto. Gritó como si pensara que contármelo me haría cambiar de opinión. Íbamos a convencerte de que firmaras un poder notarial para que Roberto manejara tus finanzas. Íbamos a decir que estabas empezando a tener problemas de memoria, que necesitabas ayuda. Y después, bueno, hay asilos muy buenos donde puedes estar cuidada mientras nosotros manejamos tus asuntos. La realidad de lo que estaba diciendo llegó a mí como un balde de agua helada. Habían planeado encerrarme, declararme incompetente, robarme mi libertad y mi dinero. Era por tu propio bien, Beatriz, agregó Valeria con un descaro que me dejó sin palabras. Eres vieja, no sabes manejar tanto dinero. Nosotros lo habríamos usado mejor. Para Camila, para su educación, para su futuro. Salgan de mi propiedad ahora, dije con voz de acero. O llamo a la policía y los hago arrestar por intento de allanamiento. Se fueron finalmente entre amenazas y maldiciones. Pero yo me quedé temblando durante horas, no de miedo sino de rabia absoluta. Mi propio hijo había planeado encerrarme en un asilo, robarme, declararme senil. Todo por dinero que ni siquiera necesitaba para sobrevivir, solo para mantener un estilo de vida que no podía costear. Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en mi sala con todas las luces encendidas, procesando esta nueva traición. Y cuando amaneció supe exactamente qué tenía que hacer. Lo que pasó después los destruyó completamente. Y aunque parte de mí sufría por lo que le pasaría a mi hijo, otra parte más fuerte sabía que esto era necesario. Necesario para mi supervivencia y tal vez incluso necesario para que Roberto finalmente aprendiera. A la mañana siguiente, después de esa revelación horrible, fui directamente al banco donde tenía mi cuenta nueva. El gerente, un hombre amable llamado señor Domínguez, me recibió personalmente cuando le expliqué que necesitaba asegurarme de que nadie, absolutamente nadie, pudiera acceder a mi cuenta. Señora Beatriz, me dijo con comprensión después de escuchar mi historia resumida, voy a poner todas las medidas de seguridad posibles. Nadie podrá hacer ningún movimiento sin su presencia física aquí y su identificación oficial, ni siquiera con poder notarial. Esta cuenta es completamente inviolable. Me sentí más segura sabiendo que mi dinero estaba protegido. Luego fui directamente con el licenciado Ramírez de nuevo. Necesito asegurarme de que ese testamento es completamente legal e inapelable, le dije. Que Roberto no pueda impugnarlo de ninguna manera después de que yo muera. Tom. El licenciado revisó todos los documentos con cuidado. Está todo en orden, señora. Su hijo está explícitamente excluido. La fundación recibirá la mayor parte, y dejó muy claro que esta es su decisión tomada en pleno uso de sus facultades mentales. Hasta incluimos una evaluación psicológica que confirma su competencia. Es imposible de impugnar. Perfecto. Ahora solo tenía que esperar a ver qué pasaba.
Y lo que pasó fue exactamente lo que el licenciado Ramírez había predicho. Sin el apoyo económico mío que Roberto había estado usando como muleta durante años, su vida se desmoronó como castillo de naipes. El banco ejecutó la hipoteca de su casa después de 3 meses de pagos atrasados. Roberto tuvo que mudarse a un departamento pequeño en una zona modesta de la ciudad. Un lugar con una sola recámara, paredes descascaradas y vecinos ruidosos. Muy diferente a la casa bonita en el fraccionamiento exclusivo donde había vivido. Valeria, como ya mencioné, no perdió tiempo. Apenas vio que Roberto no tenía forma de mantener el estilo de vida que ella quería, lo abandonó sin mirar atrás. Pidió el divorcio con un abogado caro que sus padres le pagaron. Se aseguró de quedarse con la custodia casi completa de Camila. Roberto podía ver a su hija solo un fin de semana al mes. Y 3 meses después, Valeria ya estaba comprometida con ese empresario rico. Se casó a los 6 meses en una boda lujosa a la que Roberto obviamente no fue invitado. Camila ahora tenía un padrastro con dinero que podía comprarle todo lo que quisiera. Y Roberto estaba completamente solo, sin esposa, sin casa, sin carro, sin el trabajo bien pagado. Solo con sus deudas masivas y la realidad brutal de lo que había perdido. Yo me enteraba de todo esto por doña Carmen, que seguía teniendo contactos por todos lados. Parte de mí sentía dolor por mi hijo, pero otra parte más grande sentía que esto era justicia. Durante 6 meses no supe nada directamente de Roberto. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. Doña Carmen me contaba que lo veía ocasionalmente trabajando como cajero en el supermercado del barrio. También había conseguido trabajo de noche haciendo entregas de comida en bicicleta. 2 trabajos apenas ganando lo suficiente para pagar su renta y comer. Una vida completamente diferente a la que había tenido. Y entonces, una tarde de sábado, 6 meses exactos después de nuestro último enfrentamiento, tocaron mi puerta. Miré por la ventana con cuidado y vi a Roberto parado ahí. Pero era un Roberto que casi no reconocí. Había perdido mucho peso. Su ropa, aunque limpia, estaba gastada y remendada. Tenía barba porque claramente no tenía dinero para ir a la barbería regularmente. Ya no era el gerente de banco pulcro y profesional. Era un hombre que había tocado fondo. Abrí la puerta, pero no lo dejé entrar inmediatamente. «¿Puedo pasar, mamá?», preguntó con voz tan baja que apenas la escuché. «¿Para qué vienes, Roberto?» «Solo a hablar, te lo juro. No vengo a pedir nada». Lo dejé entrar porque a pesar de todo seguía siendo mi hijo. Nos sentamos en mi sala en un silencio incómodo que duró varios minutos. Finalmente, él habló. «Lo perdí todo, mamá», dijo con voz quebrada. «La casa, el coche, mi trabajo, mi familia, todo se fue, todo. No dije nada, solo esperé. Valeria se fue, pidió divorcio, me dijo que yo era un fracaso, que le había prometido una vida que no pude darle. Sus padres le consiguieron un abogado caro y me quitaron a Camila. Solo puedo verla un fin de semana al mes. Y cuando la veo, apenas me habla porque su padrastro nuevo le compra todo lo que quiere y yo no puedo darle nada». Su voz se quebró completamente y comenzó a llorar. Lágrimas reales, no las lágrimas manipuladoras que había visto antes. «Tenías razón, mamá. Valeria solo me quería por el dinero, por el estilo de vida. Cuando ya no pude dárselo, me dejó sin pensarlo 2 veces, como si nuestros 8 años juntos no significaran absolutamente nada. Parte de mí, la parte que sigue siendo madre, quería consolarlo, abrazarlo como cuando era niño y tenía pesadillas. Pero la parte que había sido herida tantas veces se mantuvo firme. «Roberto, vine a pedirte perdón», dijo mirándome finalmente a los ojos. «Sé que no lo merezco, sé que he sido el peor hijo del mundo, pero necesito que sepas que estoy genuinamente arrepentido». «¿De qué exactamente estás arrepentido?», pregunté con voz neutral. «¿De haberte tratado como cajero automático? ¿De reírte cuando tu hija me humilló? ¿De planear encerrarme en un asilo? ¿De qué específicamente? De todo eso. De cada momento en que te hice sentir menos que humana. De cada vez que elegí a Valeria sobre ti. De haber encontrado esos papeles y nunca decirte. De planear robarte.
de convertirme en alguien tan horrible que ni yo mismo me reconozco. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro y pude ver que su arrepentimiento era genuino. Pero el arrepentimiento genuino no borra el daño que fue causado. Roberto, tú no perdiste tu familia por mala suerte o por circunstancias, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. La perdiste por las decisiones que tomaste conscientemente. Elegiste una mujer que despreciaba a tu madre. Elegiste reírte cuando tu hija me insultó públicamente. Elegiste verme solo como fuente de dinero en lugar de como persona con sentimientos. Elegiste planear encerrarme y robarme. Esas fueron tus decisiones, y ahora vives con las consecuencias de esas decisiones. Lo sé, susurró con voz apenas audible. Y voy a pagar por eso el resto de mi vida. Pero por favor, mamá, perdóname. Eres lo único que me queda en este mundo. Lo miré durante un largo rato. Este hombre destrozado sentado frente a mí era mi hijo. El bebé que sostuve en mis brazos hace 38 años. El niño que aprendió a leer en mi regazo. El adolescente que me abrazaba cuando tenía miedo. Pero también era el hombre que me había causado el dolor más profundo que cualquier persona podría causarme. Roberto, no puedo perdonarte todavía, dije finalmente. El perdón no es algo que se entrega solo porque alguien lo pide. El perdón se gana con el tiempo y con acciones, no con palabras. Y tú tienes mucho que demostrar antes de que yo pueda siquiera considerar perdonarte completamente. Se puso de pie lentamente como un hombre mucho mayor de lo que realmente era. Entiendo. ¿Qué tengo que hacer para ganarlo? Reconstruye tu vida sin mi dinero, Roberto. Consigue trabajo honesto, aunque no sea glamoroso. Aprende a vivir con menos. Aprende a ser humilde. Aprende a valorar a las personas por quienes son, no por lo que pueden darte. Conviértete en el hombre que siempre debiste haber sido. Y cuando hayas hecho todo eso, cuando seas alguien que yo pueda respetar de nuevo, entonces tal vez podamos hablar de perdón. Asintió con más lágrimas cayendo. Lo voy a hacer, mamá. Lo prometo. Tus promesas ya no significan nada para mí, Roberto. Dije con dureza necesaria. Solo tus acciones van a significar algo de ahora en adelante. Se fue ese día caminando porque ni siquiera tenía dinero para el autobús. Y yo me quedé en mi casa sintiéndome extrañamente vacía, pero también por primera vez en muchísimos años sintiendo paz conmigo misma. ¿Has tenido que tomar la decisión más difícil de tu vida? ¿Elegir entre tu felicidad y la de alguien que amas? A veces amar significa soltar. A veces amar significa decir no. Pero lo que vino después fue algo que nunca esperé. Pasó un año completo. Un año de silencio, de trabajo interior, de aprender a vivir sola, pero no sentirme sola. Usé parte de mi herencia para hacer cosas que siempre había querido, pero nunca me había permitido. Me inscribí en un taller de pintura que siempre me había llamado la atención. Contraté internet más rápido y aprendí a usar mejor la computadora. Arreglé mi casa pintando las paredes de colores alegres que Alberto siempre había dicho que eran demasiado atrevidos. Compré muebles nuevos y finalmente hice algo que había soñado toda mi vida, pero nunca creí posible. Compré un paquete de viaje a Europa. 2 semanas visitando España, Francia e Italia. Fue la experiencia más increíble de mis 65 años. Caminé por las calles antiguas de Madrid. Visité museos en París que solo había visto en libros. Comí pasta auténtica en Roma. Tomé 1000 fotografías. Me sentí viva de una manera que no había sentido en décadas. Cuando regresé y mostré las fotos a mis amigas, todas quedaron maravilladas. «Beatriz, te ves radiante», me decía doña Carmen con admiración genuina. «Nunca te había visto tan feliz». Y tenía razón. Estaba feliz de verdad. Había necesitado librarme del peso de las expectativas y la manipulación de mi hijo para descubrir que mi vida podía ser hermosa por sí misma. Durante ese año, doña Carmen ocasionalmente me daba noticias de Roberto, aunque yo no las pedía. Me contaba que seguía trabajando honestamente en sus 2 empleos, que había pagado completamente sus deudas después de un año de sacrificio extremo, que vivía muy modestamente, pero con dignidad,
que cuando tenía a Camila ese fin de semana al mes, le enseñaba a cocinar, a valorar las cosas simples. Y entonces, un sábado por la tarde, exactamente 1 año y 2 semanas después de su última visita, Roberto apareció de nuevo en mi puerta. Esta vez venía limpio, afeitado. Su ropa era simple pero estaba bien cuidada. Y traía un ramo de flores modestas en la mano. «Mamá», dijo cuando abrí la puerta, «¿puedo hablar contigo unos minutos? No voy a quedarme mucho tiempo, lo prometo». Lo dejé entrar. Se sentó en el borde del sillón claramente nervioso, sosteniendo las flores torpemente. «Estas son para ti», dijo extendiéndomelas. «Las compré con mi propio dinero, del salario que gano en el supermercado». Tomé las flores sin decir nada todavía. «No vine a pedir nada, mamá», continuó rápidamente. «Solo quería que supieras que sigo trabajando. Trabajo en el supermercado de día de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y hago entregas de comida de noche de 6 a 11. No es mucho dinero, pero alcanza para pagar mi renta y mi comida. Aprendí a cocinar. Aprendí a arreglar mis propias cosas cuando se rompen en lugar de pagar a alguien. Aprendí a vivir con lo básico». Hizo una pausa antes de continuar. «Y con Camila, cuando está conmigo los fines de semana, cocinamos juntos. Le enseño que las cosas materiales no son lo que realmente importa. Le enseño sobre respeto, sobre gratitud, sobre trabajar duro. Está empezando a entender, aunque todavía es difícil porque Valeria y su esposo nuevo la consienten demasiado». «¿Cómo está Camila?», pregunté a pesar de mí misma, confundida. Valeria se casó con Ernesto hace 6 meses. Él es buena persona, me parece, pero le compra todo a Camila, todo lo que ella pide. Entonces, cuando viene conmigo, se frustra porque yo no puedo darle esas cosas, pero poco a poco está cambiando. El mes pasado me dijo que le gusta más cocinar conmigo que ir a restaurantes caros. Dijo que es más divertido. Es un comienzo pequeño, pero es algo. Sacó un sobre de su mochila vieja. «Camila escribió esto para ti», dijo entregándomelo. «Dijo que quería que lo leyeras». Abrí el sobre con manos que temblaban ligeramente. Adentro había una carta escrita con letra infantil que había mejorado desde la última vez que vi a mi nieta. «Querida abuelita Beatriz, mi papá me contó todo lo que pasó. Me dijo que yo fui muy mala contigo en mi cumpleaños. Me dijo que lo que te dije estuvo horrible. Yo no entendía entonces, pero ahora sí entiendo. Mi mamá me decía cosas feas sobre ti y yo las repetía sin pensar. Pero mi papá me explicó que tú eres buena y que siempre me quisiste mucho. Perdón por tirar tu muñeca a la basura. Mi papá dice que la hiciste con tus manos y con amor, y que eso vale más que cualquier juguete caro. Ojalá todavía la tengas, porque ahora me gustaría quedarme con ella. Te quiere mucho, Camila». Las lágrimas cayeron sobre el papel manchando un poco la tinta. «Todavía tengo la muñeca», logré decir. «La guardé en mi armario». «¿Camila podría venir a visitarte algún día?», preguntó Roberto con esperanza cautelosa. «Cuando tú quieras, cuando te sientas lista, sin presión». «Tal vez», respondí. «Pero no todavía, Roberto. Necesito más tiempo». «Lo entiendo completamente. Solo quería que supieras que estoy tratando de verdad. Estoy tratando de ser el hombre que siempre debí haber sido. El hijo que merecías desde el principio». Se levantó para irse, pero antes de llegar a la puerta, lo detuve. «Roberto, espera». Se giró. «Hay algo que nunca te conté», dije tomando una decisión en ese momento. «Ese plan que tenías con Valeria de encerrarme y tomar mi dinero». «Mamá, comenzó, pero lo interrumpí. «Transferí todo ese dinero a otra cuenta en otro banco. Hice un testamento nuevo donde tú estás explícitamente excluido. Cuando yo muera, la mayor parte va a una fundación que ayuda a ancianos abandonados. Tú no vas a recibir nada». Se quedó pálido procesando esto. «Está bien, mamá», dijo finalmente. «Lo merezco. Después de lo que hice, después de lo que planeé, lo merezco completamente. Solo quería que lo supieras», dije, «para que no tengas ninguna esperanza o expectativa». «No tengo ninguna esperanza de dinero, mamá. Mi única esperanza es que algún día tal vez me perdones, aunque sea un poquito. Eso sería más valioso que cualquier cantidad de dinero». Después de que se fue, me senté con la carta de Camila y la muñeca que saqué de mi armario.
la muñeca que mi nieta había despreciado. Y lloré. Lloré por todo lo perdido, pero también por la pequeña posibilidad de algo recuperado. Los meses siguientes Roberto vino una vez al mes. Siempre traía flores. Siempre se quedaba poco tiempo. Siempre me contaba sobre su trabajo, sobre Camila, sobre las pequeñas cosas de su vida. Nunca pidió dinero, ni un peso. Y yo gradualmente empecé a bajar mi guardia. Hasta que un día, 9 meses después de esa segunda visita, Roberto llegó con algo diferente. Un sobre. «¿Qué es esto?», pregunté cuando me lo extendió. «Ábrelo, por favor». Dentro del sobre había 5,000 pesos en efectivo. «¿Qué significa esto, Roberto?». «Es un pago, mamá, del dinero que te debo». Me senté con una calculadora y sumé todo el dinero que te pedí prestado en los últimos años. Fueron exactamente 323,000 pesos. A este ritmo, pagándote 5,000 pesos cada 3 meses de mi salario, terminaré de pagarte en aproximadamente 17 años. Para entonces voy a tener 55 años. Tú vas a tener 83. Y rezo para que vivas muchos, muchos años más después de eso. Me quedé mirando el dinero sin poder hablar. «Roberto, no necesito que me pagues, pero yo necesito pagarte, mamá. Necesito que sepas que entiendo lo que hice, que me aproveché de ti, de tu amor, de tu generosidad, que básicamente te robé. Y aunque el dinero no puede compensar el dolor que te causé, es lo único tangible que puedo devolverte. Así que por favor acéptalo. Por mí». Tomé el sobre y lo guardé. No porque necesitara el dinero, sino porque entendí que Roberto necesitaba hacer esto. Necesitaba esta forma de redención, esta forma de demostrar que había cambiado. 2 años completos después de aquella noche horrible en el restaurante, Roberto vino con Camila. Ella tenía 11 años ahora, más alta, más madura, pero todavía tenía esa timidez en sus ojos cuando me miró. «Hola, abuela Beatriz», dijo con voz suave. «Hola, Camila». «¿Todavía tienes la muñeca?», preguntó. Fui a mi habitación y saqué la muñeca que había estado esperando todo este tiempo. Camila la tomó con cuidado, como si fuera el objeto más precioso del mundo. «Es hermosa, abuela», dijo. «Perdón por haber dicho que era fea. Perdón por haber sido tan mala contigo». «Ven acá, mi amor», le dije abriendo mis brazos. Ella corrió hacia mí y nos abrazamos. Y en ese abrazo sentí que algo dentro de mí sanaba. No completamente. Tal vez nunca completamente. Pero un poco. Camila empezó a visitarme regularmente después de eso. Le enseñé a coser como mi abuela me había enseñado a mí. Juntas hicimos otra muñeca. Pequeña, imperfecta, pero hecha con amor. «Esta es para mi cuarto en la casa de papá», dijo Camila orgullosa. «Para recordar que las cosas hechas con amor son más importantes que las cosas caras». Roberto miraba desde la puerta con lágrimas en los ojos. Su hija finalmente estaba aprendiendo las lecciones que él debió haberle enseñado desde el principio. Hoy tengo 66 años. Estoy sentada en mi jardín pequeño donde planté flores nuevas y vegetales. Roberto está cortando el pasto porque quiere ayudarme, no porque yo se lo pedí o le pagué. Camila está adentro haciendo su tarea de la escuela en mi mesa de cocina. Y yo pienso en todo lo que pasó, en cómo casi pierdo mi vida tratando de complacer a personas que no me valoraban, en cómo tuve que elegir entre mi dignidad y mi familia, en cómo esa decisión, aunque fue la más dolorosa, también fue la que me salvó. A veces miro el álbum de fotos viejas. Hay una foto que me gusta especialmente. Roberto tenía 5 años y estaba en mis brazos. Ambos sonreíamos a la cámara con felicidad pura y simple. Una época cuando el amor entre nosotros no estaba complicado por dinero o expectativas o personas tóxicas. Una lágrima cae sobre el plástico protector. «No te perdí, mi hijo», susurro a la fotografía. «Tú te perdiste a ti mismo durante un tiempo, pero tal vez, solo tal vez te estás encontrando de nuevo. He aprendido que el dinero puede sacar lo peor de las personas, que el amor de madre puede ser usado como arma en nuestra contra, que el miedo a estar solas puede hacernos aceptar tratamientos que nunca deberíamos tolerar. Pero también aprendí algo más valioso,
Que decir no, que poner límites, que elegir nuestra dignidad sobre la aprobación familiar no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio. Es la única manera de salvarnos a nosotras mismas y, paradójicamente, de darles a nuestros hijos la oportunidad de crecer. Si yo hubiera seguido rescatando a Roberto, pagando sus deudas, permitiendo su comportamiento, él nunca habría tocado fondo, nunca habría aprendido, nunca habría cambiado verdaderamente. Al dejarlo caer, le di la oportunidad de aprender a pararse por sí mismo. No fue fácil. Hubo noches de lágrimas, días de soledad terrible, momentos donde casi cedí. Pero me mantuve firme en mi decisión, y ahora, 2 años después, veo los resultados. Un hijo que trabaja honestamente, una nieta que está aprendiendo valores reales, y yo, una mujer de 66 años, que descubrió que la vida puede comenzar de nuevo a cualquier edad, que puedes ser feliz sin la aprobación de tu familia, que puedes elegirte a ti misma sin ser egoísta. A veces pienso en otras mujeres de mi edad que están viviendo lo que yo viví, siendo usadas por sus hijos adultos, siendo despreciadas por sus nueras, siendo enseñadas a sus nietos como ejemplos negativos, y quiero gritarles: no están solas, no es su culpa, y tienen el poder de cambiar su historia, porque el amor de madre no significa ser tapete, significa tener la fortaleza de hacer lo difícil cuando es absolutamente necesario. Significa enseñar con el ejemplo que todas merecemos respeto sin importar nuestra edad o cuenta bancaria. Significa saber cuándo soltar para que otros aprendan a sostenerse solos. Esa noche del cumpleaños de Camila, cuando me levanté de aquella mesa entre risas crueles, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había perdido a mi familia para siempre. Pero en realidad, ese fue el día que recuperé mi vida. Ese fue el día que decidí que Beatriz importaba, que yo importaba. Hoy, sentada en mi jardín, viendo a Camila estudiar, escuchando a Roberto trabajar en el pasto, siento algo que no había sentido en años y años: paz verdadera. No es la familia perfecta que soñé alguna vez. Hay cicatrices que nunca sanarán del todo. Hay confianza que nunca se recuperará completamente. Pero es real. Es honesto, y está construido sobre respeto mutuo, no sobre obligaciones financieras o chantajes emocionales. A veces el mayor acto de amor es decir no. A veces la mayor venganza es vivir bien con dignidad sin necesitar la validación de quienes no te valoraban. A veces, perder a tu familia es el primer paso para recuperar tu vida. Y a veces, solo a veces, cuando pones límites firmes y te respetas a ti misma profundamente, esas personas que perdiste encuentran el camino de regreso, no como era antes, sino como algo nuevo, algo mejor, algo real y verdadero. Yo no perdí a mi hijo aquella noche en el restaurante. Él se perdió a sí mismo hace mucho tiempo, pero ahora lenta y dolorosamente se está encontrando de nuevo. Y yo, Beatriz, la vieja maestra jubilada de 66 años, que fue llamada insoportable por su propia nieta, descubrí la verdad más importante de todas. La vida más hermosa comienza cuando decides que mereces respeto, cuando decides que tu dignidad no es negociable, cuando decides que está bien elegirte a ti misma primero. Porque al final de todo, el amor que más importa no es solo el que das o el que recibes, es el amor que tienes por ti misma, ese amor propio inquebrantable. Y ese amor, finalmente lo aprendí, no tiene precio alguno. Ese amor vale más que todos los millones del mundo. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.